A lo largo de la historia de la humanidad, la libertad se ha convertido en los bienes jurídicos más importantes del ser humano. Esto ha conllevado a unas múltiples luchas populares para eliminar en ese entonces la esclavitud. Es por esto que he visto pertinente analizar el día de hoy en TICs constitucionales la garantía que tutela principalmente este derecho a la libertad. Me refiero al habeas corpus. Bienvenidos a un nuevo capítulo de TICs constitucionales. Soy el abogado Héctor Lozano Rojas, especialista en Derecho Constitucional, y es un gusto compartirles a ustedes este corto video dirigido a la ciudadanía y estudiantes de Derecho que deseen conocer sobre nuestra Carta Magna. Bien, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que forma parte de lo denominado garantías constitucionales. Recordemos, y para que ustedes puedan comprender, que nuestra Constitución está repleta de garantías que permiten tutelar derechos. A estas garantías se las conoce como garantías constitucionales. Dentro de las garantías constitucionales tenemos tres subtipos: las garantías normativas, las garantías de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. Dentro de las garantías jurisdiccionales encontramos diversas garantías, como por ejemplo la acción de protección, el habeas corpus, que el día de hoy vamos a analizar. Es decir, el habeas corpus forma parte del grupo denominado garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué se denomina jurisdiccionales? Porque hay una autoridad jurisdiccional que conoce dichas garantías. Puede ser un juez de primera instancia, un juez ordinario, como por ejemplo en acción de protección, acción de habeas corpus, o puede ser jueces de la Corte Constitucional en el caso de acciones por incumplimiento o acción extraordinaria de protección. Bien, el habeas corpus, ustedes lo han escuchado por las noticias, habrán escuchado por comentarios de ciudadanos, pues básicamente es una garantía o una herramienta que permite tutelar el derecho a la libertad del ciudadano que ha sido privado de ella de manera ilegal, arbitraria e ilegítima. Es precisamente aquello que consagra o permite a ese ciudadano cualquier abuso del poder, cualquier abuso de cualquier autoridad pública que merme el derecho a la libertad, derecho humano consagrado inclusive en tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón es pertinente indicar un dato histórico. En el Ecuador aparece el habeas corpus en la 13ª Constitución, en la Constitución número 13, en el año 1929, se tutela por primera vez el habeas corpus en nuestro país. Actualmente en nuestra Constitución del 2008 está consagrado en el artículo 89, que básicamente en su parte general o principal dice lo siguiente. Artículo 89. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Como primer punto es menester indicar lo siguiente. El habeas corpus permite tutelar el derecho a la libertad de quien ha sido privado de ella de manera ilegal, arbitraria e ilegítima, que no es lo mismo estas tres palabras a pesar de que ustedes quizás lo vean como un símil. Ilegal es todo lo contrario a la ley. Arbitrario es una decisión, se puede decir, discrecional de un ciudadano, de una persona. E ilegítimo es contrario a la justicia, a lo que tenga que ver con lo justo. Por lo tanto, son tres acepciones que pueden configurar el habeas corpus. Y más adelante, en un próximo capítulo que analicemos los tipos de habeas corpus, nos vamos a dar cuenta que estas tres características son sustanciales para diferenciar los tipos de habeas corpus o las clases de habeas corpus.
Esto como primer punto. El habeas corpus me sirve para tutelar el derecho a la libertad de quien ha sido privada de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Como otro punto importante es que no solo protege el derecho a la libertad, nace precisamente para precautelar el derecho a la libertad, pero además también nos sirve para tutelar el derecho a la integridad física y asimismo el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad. Es decir, obviamente de las personas que han sido sentenciadas o que están detenidas de manera preventiva. Proteger la vida y asimismo la integridad física. Ahora poco hubo una conmoción social con respecto a la violencia que hay en las cárceles. Violencia que puede acarrear, en este caso, a que cualquier reo plantee una garantía de habeas corpus, cuando se le ha mermado su derecho a la integridad física o el derecho a la vida. Pero no solo son esos derechos, puesto que en el artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es decir, el artículo 43, vamos a analizar y vamos a ver que también existen derechos conexos derivados del derecho a la vida y a la integridad física. Por ejemplo, el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Derecho que, si es mermado o afectado, también me permite plantear una garantía del habeas corpus. Ojo, no solo tutela el derecho a la libertad, nace precisamente para tutelar el derecho a la libertad, pero no es el único derecho que tutela el habeas corpus. También tutela el derecho a la integridad física, el derecho a la vida y otros derechos conexos de las personas privadas de la libertad. Ojo con aquello. El artículo 89 y 90 son los artículos rectores en la Constitución que contempla esta garantía del habeas corpus. Por esa razón es importante que ustedes como ciudadanos se apoderen de sus derechos, se apoderen de las garantías que tienen para poder ejercer los mismos y no se dejen afectar de ningún tipo en mermar sus derechos que están legítimamente consagrados en la Constitución del Ecuador. Esto fue un capítulo más de TICs constitucionales, esperando les haya gustado este corto video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube, para seguir compartiendo más videos referentes a la Constitución del Ecuador. Muchas gracias.